Periodismo en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, muy bienvenidos. En la actualidad legislativa, las principales noticias del día están en Diputados TV, el resumen. Comenzamos de esta manera con estos temas. Sesión especial de la Cámara de Diputados. Se aprobó el proyecto de presupuesto 2021 con 139 votos a favor, 15 en contra y 90 abstenciones. El Frente de Todos logró aprobar en diputados el proyecto. La sesión duró más de 20 horas. Comenzó pasada las 12 del mediodía de ayer, terminó pasada las 6:30 de la mañana de hoy. El proyecto fue girado al Senado de la Nación, donde será tratado en las próximas semanas. Por primera vez desde el inicio del aislamiento, Diputados sesionó con mayoría presencial. La Cámara Baja sesionó con buena parte de sus integrantes en modo presencial, para lo cual se acondicionó el recinto, se habilitaron las 3 galerías superiores. En total, 113 diputados se hicieron presentes y en el recinto se habilitaron 80 bancas, debidamente separadas entre sí, mientras que los legisladores restantes se ubicaron en las galerías, donde se colocaron carteles indicatorios. Actividad en la Cámara de Diputados. Se aprobó el proyecto sobre la modernización del Fomplata con 240 votos positivos, 2 negativos y 1 abstención. Diputados aprobó el proyecto de ley sobre aprobación e instrumentación de las modificaciones al convenio constitutivo del Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata. También se le dio dictamen al proyecto de ley por el cual se aprueba el ingreso de nuestro país al Banco Asiático de Inversión en Infraestructura. Bueno, por supuesto que ustedes siguieron aquí en Diputados TV todo lo que ocurrió en la sesión desde las 12 de mediodía de ayer hasta las 6:30 de este día y mucho por analizar. Claudio Mardones, ¿qué tal, Claudio? Muy bien, señor, muy buenas tardes. Dormiste poco, trabajaste mucho. Así es, mucha intensidad. Claro, mucha intensidad. Dentro y fuera del Palacio. Ah, sí, bueno, muy bien. Leo, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Eduardo? Vos también. Buenas noches, Mucho sí, trabajo, también ¿no? Dormimos poco y fue una jornada mucho. larga. Sí, exactamente. sí. ¿Y qué destacarías de toda la sesión de ayer? No, fue una sesión más o menos normal. Lo bueno es que fue previsible, esto que se esperaba de la mayor presencialidad, salió bien. Finalmente no se tuvo que ir a otro lugar. Tampoco se bajó un poco la espuma de lo que fue, lo decíamos hace 2 o 3 días, se bajó la espuma de lo que era el 1 de septiembre hasta ahora en cuanto a estar adentro, se respetaron las distancias, el debate ya se sabía cómo iba a ser la votación, eso ayudó, así que la presencialidad estuvo buena. Un dato curioso es que no hubo cierres al final de los presidentes de bloque, tanto Mario Negri como Máximo Kirchner no hablaron al final del debate. Se utilizaron las galerías, se utilizó, o sea, todos, como se dijo desde la jefatura médica de aquí del diputado. Así ¿no? así es. Y las partes cumplieron con su acuerdo. Está bien. Que esto permite otra cosa, que un tema que hemos analizado aquí era si la Cámara podía funcionar en otro lado. Claro. Esto implica una inflexión para las alternativas que hablaban de poder sesionar en otro lugar. También nos demuestra que es posible hacerlo acá. Exactamente, totalmente. ¿No? O sea, se pudo debatir, se discutió, se escuchó a todos. Totalmente. Ese es un dato importante para tener presente porque eso cierra una parte de un debate que realmente generaba muchas dificultades a la hora de pensar cómo sesionar. Y marca también que existe una metodología como para poder transitar estos próximos meses, en donde viene el tratamiento de un montón de textos que están en el área chica. Bueno, sí, y temas fuertes. A ver, tanto vos como Leo, el tema, por ejemplo, fórmula jubilatoria. Fórmula jubilatoria. Es uno de los temas fuertes. Lo que decíamos el otro día, reforma judicial que había quedado en el tintero. El tema de la coparticipación. Poco de la reforma judicial, me parece. Y porque después salió, la vicepresidenta dijo, esta en definitiva tampoco es lo que nosotros queríamos. ¿Y ahora? Entonces, bueno, ahí medio que ya le bajaron un poco el tono. Que la reforma judicial había sido lo que generó todo esto de la pelea del 1 de septiembre. Totalmente. Bueno, es importante en definitiva, todo lo que tiene que ver con el presupuesto 2021, pero no solo por lo que se haya tratado ayer aquí en Diputados hasta el día de hoy, ahora fue a Senado seguramente lo va a aprobar y punto. Totalmente. Pero acá hay un tema vital
digo vital porque, para decirlo de alguna manera, el Fondo Monetario en noviembre lo tenemos nuevamente en Argentina. Así es, señor. Y te están pidiendo el presupuesto aprobado. Es más o menos un punto de partida. Y es un plan también económico, un plan de gobierno, ¿no? Totalmente. Te puede gustar o no, cierra o no, pero... Según a quien escuche, se contempló que viene el Fondo Monetario, la izquierda te dice es un plan acordado con el Fondo Monetario, te dice la izquierda para votar en contra. Sí. Y desde Juntos por el Cambio algunos te dicen sería bueno tener en cuenta algunos parámetros de las históricas demandas del fondo. Yo te puedo asegurar que si el plan es acordado con el Fondo Monetario no iban a ser los temas que se discutieron ayer, ¿no, Claudio? Totalmente. Iban a ser otros. Creo que eso anticipa, La izquierda, digo, te viene bueno, diciendo está bien, hay que entenderlo, que es su el posición. presupuesto acordado con el fondo desde que yo más o menos cubro debates parlamentarios. Está bien. Totalmente. El gobierno que el esté. día que no esté el fondo, Claro. ahí, bueno, vamos a ver. Lo que creo... Bueno, perdón, pero hay que entenderlo también, porque es su posición, es lo que interpretan, lo que ellos entienden. Y bueno, Totalmente hay que coherente escucharlos. porque con el paso de los años siguen diciendo lo mismo. Y si lo analizás, mirá lo que pide el fondo, mirá lo que se firma, mirá después lo que se hace y lo que no se puede hacer, y tiene cierta coherencia. En términos técnicos implica también el punto de partida de cómo va a ser la negociación con el fondo. Ajá. Entiendo yo que estamos ante un momento de una inflexión muy importante. Es la renegociación de una deuda de 44.000 millones de dólares, posiblemente el pasivo más alto que tiene la Argentina con esta entidad, y eso implica, bueno, otro proceso. Viene la misión, seguramente en algún momento va a empezar la auditoría de las cuentas. Entiendo que nosotros lo que hemos podido compartir aquí y en la cobertura de lo que ha pasado en el recinto, bueno, hay distintas posturas con respecto a la dimensión del gasto fiscal, de la inversión fiscal. Claro. Hay que ver qué van a decir los técnicos del fondo a partir de esa decisión. Se llegó a hablar de si se van a aceptar ese plus que quedó de dinero para el gobierno de Macri, y a ver si lo va a aceptar este gobierno. Mal no vendría, ¿no? Sí, porque pero no sé. dinero se necesita. Es que forma parte de esta discusión en donde hay una tensión muy importante, especialmente con los exportadores y con los tenedores de dólares en un momento. ¿Qué son? ¿5.000 y algo de millones? ¿5.400? Exactamente, y muchos además, el crédito que no fue utilizado. La pregunta en este contexto es cómo, teniendo en cuenta que la Argentina ha podido avanzar en un proceso de renegociación de la deuda y que los vencimientos son tan pocos, los que tiene al menos para el próximo año, es cómo se explica esta presión cambiaria, que me parece que es uno de los temas que también va a formar parte de la discusión con el fondo. Bueno, fíjate que en medio de esto vos tenés dentro del propio gobierno o del oficialismo, si querés, quienes pueden llegar a estar de acuerdo en aceptar esos 5.400 millones y otros que dicen no, de ninguna manera. Totalmente. Eso no se mira, no se toca. Sí, ¿no? es verdad. Al tener que un abanico de matices y de diferentes fuerzas confluyendo en el oficialismo, hay algunos más cercanos a aceptar eso y otros ideológicamente. Y finalmente, ¿qué hizo Juntos por el Cambio? Bueno, otro de los datos que nosotros veníamos contando un poco cómo iba a ser el planteo de los gobernadores. Bueno, nos encontramos con una votación dividida. Hubo un sector, habíamos contado que el acuerdo del interbloque de Juntos por el Cambio mayoritariamente era abstenerse. Finalmente esa abstención total llegó a 90 miembros, pero hubo un sector que votó en contra. Y también hubo sorpresas de diputados que votaron a favor a partir del pedido de sus gobernadores. Es el caso específico de los gobernadores Gustavo Valdés de Corrientes y Gerardo Morales de Jujuy. Claro, a ver qué hago. ¿Acompaño a mi espacio político o acompaño a mi provincia? Exactamente. ¿No? Tenés el elemento de que los votos no eran necesarios para que salga el proyecto. Totalmente. O sea, podían tranquilamente hacerse los distraídos y decir, bueno, votamos con el bloque o estamos de este lado. Total, con esos votos no definías el resultado de la votación. Pero sin embargo, así todo, dieron su apoyo y quedaron expuestos. ¿Los 15 que votaron en contra? ¿Izquierda? De los 15 que votaron en contra, no, nos encontramos también con 2 de la izquierda. 2 de la izquierda. Y los otros 13 son de Juntos por el Cambio. Exacto. Mayoría coalición cívica. La coalición cívica estuvo muy encolumnada en la negativa. Mira vos. Contrariamente con lo que viene diciendo Elisa Carrió en los últimos días, de que hay que hacer exactamente.
Y ahí hay un cruce de versiones con respecto a cuál era la posición final que tenía la coalición cívica. Hay versiones que indican de que hubo una serie de comunicaciones con la fundadora de la coalición cívica, con Elisa Carrió, para poder llegar a algún punto de coexistencia y que eso permitiera, en nombre de la libertad de acción, que nos encontráramos con esta foto. En esta ley de leyes, en el presupuesto tan importante en relación a los destinos del próximo año 2021, ¿qué significa una abstención? Un ni. Sí, O sea, pero Juntos acompaño, pero no, por ¿qué el es? Cambio ¿Qué? te lo argumenta diciéndole, es positivo lo que le estamos dando al gobierno porque no le estamos diciendo que no. Sí, pero tampoco que sí. Claro, bueno, por eso. Esas cosas de que cuando, es un ni, cuando claro. te dicen ni, según quien lo interprete, ¿no? Exacto, sí. Pero Juntos por el Cambio lo entiende así. Lo entiende como que no le dijimos que no se lo rechazamos. Y agradezcan eso. O sea, esto es para decirte, nosotros no pusimos palos en la rueda. Claro, y a eso se suma, digamos, también de que las autoridades parlamentarias tampoco se opusieron ni pidieron comunicaciones con los gobernadores para decir, bueno, Para presionar un poquito. No era necesario, porque... No era necesario, pero aparte porque hubo una negociación que comenzó hace 12 días atrás entre precisamente los gobernadores opositores, los representantes del oficialismo, dos funcionarios muy importantes del Ministerio de Hacienda y del Ministerio del Interior, como Silvina Bataki, que con las planillas en la mano se sentaron a abrir una negociación que, insisto, al cruzar a los gobernadores también se proyecta hacia los números del Senado. Bueno, contame un poquito el tema transporte, que tanto se habló en la previa, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué se dijo? Bueno, ¿Qué se no, argumentó? finalmente hubo una serie, se repitieron parte de las argumentaciones o que cómo se habían repartió, escuchado. mejor dicho, ¿no? Finalmente El dinero. terminó la composición como estaba prevista. Lo cierto es que los bloques aliados, en algunos casos, plantearon su disidencia, pero finalmente terminaron acompañando. Exactamente. Sí, o sea, ¿se federalizó la ayuda? No, se mantuvo, ¿Cómo mantuvo la misma Sí. ecuación de distribución de un 80% para el área metropolitana y de un 20% para el resto de las provincias. Se había aumentado en su momento durante la discusión en comisión y con eso ya habían dado un auxilio. Córdoba fundamentalmente era la que pedía más porque tiene el segundo o tercer sistema de transporte más complejo, junto con Rosario, que son las dos que están en situación crítica. Las demás, dentro de todo, están Más con o los menos. números que le dan. Y también había algún reclamo de algún oficialista que decía, fíjense también en las legislaturas provinciales, si se puede hacer algo con el tema de transporte, no solamente miren a la nación para que Está dé bien. subsidios. La diputada Flavia Morales está en línea. ¿Qué tal, Flavia? Eduardo Serenelínea y equipo. ¿Qué tal? Bienvenida. A ver si la tenemos allí. Bueno, ahora la conectamos, no hay problema. ¿Escuchás? Ahora sí, Ahí está. ahora sí. ¿Qué tal? Ahí la vemos perfecto. Sí, Escuchamos estábamos bien. ¿Qué tal? No, disculpen ustedes, No. disculpen la cara, una cara de una noche larga. Bueno, Largo, yo ¿no? estoy acá Sí. en Buenos Aires. Ujú. Hemos venido viajando, llegamos en el día para la sesión de ayer. Una sesión maratónica, los escuchaba hablar y me reía, ¿no? Anoche yo dije... Tan gracioso lo que dijimos, ¿qué pasó? ¿Qué dijimos? Digo, los escuchaba y me reía. Yo vengo, a ver, mi provincia está acostumbrada, vengo de un espacio político que siempre es minoría, aquí ya sea quien sea el oficialismo, ¿no? Y la verdad que si bien en nuestra provincia somos oficialistas y somos quienes estamos gobernando, siempre nuestra mirada y la mirada de quien preside el partido, ¿no? Del ingeniero Rovira es, terminan las elecciones y el que gana gobierna y las minorías acompañan. Y del NI, o sea, ustedes dijeron la ley de leyes, ¿no? ¿Cómo le vas a negar al Ejecutivo la herramienta fundamental para poder garantizar la gobernabilidad? ¿O acaso hay algún argentino que quiere que le vaya mal a la Argentina? Bueno, y en definitiva... Un poquito la mirada nuestra, ¿no? Está Hemos bien. hemos apoyado también el presupuesto de Cambiemos cuando tuvo presupuesto. ¿Qué destacaría en relación a lo que se ha discutido durante tantas horas? ¿El acompañamiento, la cantidad de abstenciones? Acompaño, pero... Mira, creo que no soy la única en varios relatos de la noche, lo mismo, ¿no? Esa sensación de, pucha, la gente no quiere más grieta, la gente, había tanto odio, estamos pasando un momento muy particular a nivel mundial, o sea, no es solamente la Argentina.
hay una desazón, una desesperanza, y creo que si la dirigencia no puede dar esa esperanza y mostrar un poquito de que las cosas se pueden acomodar. Sabemos que los recursos no son muchos, sabemos que los tiempos que se vienen no son fáciles, pero tenemos que ponernos de pie. Y si seguimos en este tironeo, ¿no? Porque lo que se escuchó toda la noche es lo que pareció la canción de los Pimpinela, lo que hiciste, lo que no hiciste, o sea, una cosa así. Y la verdad que yo vengo del interior y lo que mi pueblo está esperando, mi provincia está esperando es que nosotros hagamos, anoche fue una noche histórica para la provincia de Misiones, una recomposición, sinceramente, que hace años que venimos trabajando. Digo venimos porque trabajamos en equipo, un trabajo, obviamente que la iniciativa nació del presidente del partido y del gobernador, quienes fueron los que hicieron las negociaciones, y bueno, después todo el trabajo técnico que se acompañó desde los diputados, los ministros, el ministro de Hacienda, un trabajo verdaderamente en equipo, queriendo que también a la provincia le vaya bien, a la región le vaya bien y a la Argentina le vaya bien, ¿no? Y esta mezquindad a veces del país central, ¿no? Porque los mismos que escuchabas anoche quejarse porque a algunas provincias les tocaba algunas cosas de más, o no de más, no sé, yo no soy quien para decir qué es de más o qué es de menos, ¿no? Pero lo hemos visto en otro momento diciendo no, o recibiendo para su provincia cuando los demás nos quedábamos mirando y acompañando igual el presupuesto. No sé, yo creo que todavía a la política argentina nos falta muchísimo, a la dirigencia le falta muchísimo, y entender que la gente está cansada de esta grieta, la gente está muy cansada, la gente quiere que esto salga adelante y estamos en un momento que tenemos que tener esa sensibilidad de entender que la gente necesita respuestas y que necesita un poco de esperanza, aunque sea. Diputada Morales, ¿cómo le va? Claudio Mardones la saluda. Recién, antes de poder saludarla y dialogar con usted, contábamos un poco cuál ha sido el peso y el planteo de cada uno de los gobernadores del oficialismo, de la oposición y también de los espacios aliados. En el caso específico del Frente de la Concordia Misionero, el rol del gobernador Oscar Herrera Aguada ha sido un elemento que permite una interlocución con el gobierno del presidente Alberto Fernández desde diciembre. Sin embargo, quería preguntarle cuál es el análisis que han hecho a partir de la negociación que ha mantenido el gobernador con el gobierno central. Hemos recorrido un poco también que algunas de las preocupaciones tenían que ver con la creación de una zona franca. No solamente eso, quería preguntarle cuáles para usted los temas que fueron respondidos por la Casa Rosada y por el oficialismo para llegar a esta síntesis. Mira, hoy yo todavía estoy aquí en Buenos Aires, pero obviamente que ya tuve contacto con todo el arco político de mi provincia y con los medios y con lo más importante, con los misioneros y las misioneras, que anoche lo dije, es la primera vez que yo en una sesión de presupuesto me siento tan acompañada por el pueblo. El pueblo estaba siguiendo la sesión minuto a minuto. Fue un día histórico y lo es hoy, y con esta media sanción sabemos que todavía falta la media del Senado. La recomposición de algo. Nuestra provincia tiene el 90% de zona fronteriza, comparte esta competitividad con Brasil y Paraguay, que es imposible competir contra estos dos monstruos con un sistema fiscal que no nos beneficia, o sea, desde el combustible. No es un planteo de ahora, es un planteo que venimos haciendo hace años, que comienza con la coparticipación, con los números de la coparticipación, que bueno, es ahí podemos decir todas las provincias tienen que actualizar, pero creo que las provincias que comparten tanto porcentaje de frontera, vos pensás que solamente el 10% nuestro compartimos con provincias de la Argentina, el resto es todo Brasil y Paraguay, donde tenés enfrente al país hermano con un régimen fiscal diferente, con zona franca. Brasil ahora con ¿Es real, tema de Morales, la pandemia. ¿Es real Sí. que Paraguay tiene 3 impuestos? Tiene IVA 10%, ganancias 10%, bienes personales 10%. Hay unas asimetrías enormes y se han tomado medidas que por ahí algunas son claras, otras no, durante la pandemia, porque el cierre de las fronteras
lo que, si bien sabemos todo lo malo que tiene la pandemia, pero a Misiones le sirvió para darse cuenta que es competitiva, que verdaderamente, porque no teníamos los países, nuestros hermanos vecinos, que nos ahogan con las asimetrías y hacen imposible la competitividad desde Misiones. Ustedes piensen en el lugar geográfico que está inserta, si bien es beneficioso por el corazón del Mercosur, pero en las asimetrías no. Y no se puede, y a veces es muy complicado. Y esta pandemia, al cerrarse la frontera, nos demostró que sí, que somos competitivos, que podemos darnos esta chance con una ayuda de un tratamiento fiscal diferente para las provincias que comparten tanta frontera, ¿no? ¿Sabés lo que es el 90%? De frontera con otros países, ¿no? Con provincias vecinas como las demás. Esto hace una asimetría enorme y la venimos remando hace años, no solamente ahora en la pandemia. Creo que en la época del gobierno de Macri también fue con el combustible, con el ITC diferenciado. Bueno, se dio para 2 municipios, lo cual tampoco 2 o 3 municipios servía muchísimo. O sea, es como complicado, y pensando en cómo nosotros venimos atravesando esta pandemia, la verdad que te dije recién, Misiones se dio cuenta que era competitiva cuando se cerraron las fronteras. Venimos atravesando esta pandemia con diferentes proyectos, el gobierno provincial también asistiendo muy cerca de la gente, creando programas, con un desafío enorme que es un parque tecnológico, un ecosistema que es el Silicon Misiones, donde estamos poniendo toda nuestra energía hace muchísimos meses en la generación de talentos, apostando a la economía del conocimiento, porque sabemos que esto nos puede marcar la diferencia ahora que el turismo va a tardar, la industria del turismo en salir adelante, no porque uno quiera, sino por los efectos de la pandemia, obviamente que se le está dando todo el apoyo y el acompañamiento tanto desde el gobierno provincial, nacional, pero no hay, todo es poco y ustedes lo saben porque pasarán muchos diputados por acá. Y la verdad que esto que logró la provincia de Misiones y la región, porque terminó modificándose el texto del dictamen, iba y venía hasta muy altas horas de la madrugada, fue, te digo, una madrugada muy intensa, pero bueno, se logró beneficiar también a las provincias del NEA, lo cual no nos parece mal, porque el NEA, como dije ayer, es una región muy postergada y a veces es un pensamiento muy centralista y decimos, sí, porque vamos a poner a la Argentina de pie, y pensamos que solamente la Argentina se va a poner de pie si Cava y provincia de Buenos Aires o las provincias grandes se separan y se levantan. ¿Y por qué no el NEA? Si es una región olvidada, si no les damos a todas las provincias las mismas herramientas y somos verdaderamente federalistas, es imposible que todas podamos aportar y ayudar a la Argentina. ¿Por qué no puede venir del interior ese puntapié? Que lo van a dar todas las provincias, pero ¿por qué no, el NEA no? Diputada... No sé si se entiende lo que quiero decir. Sí, perfecto. Sí, Leonardo Fredes la saluda. Le consulto, hubo un debate durante la comisión y en el recinto mismo sobre si entraban todos los departamentos de la provincia en el tema de la zona franca o si iban a ser 4 como se estableció originalmente. Finalmente, ¿cómo quedó esa legislación? Queda en la reglamentación, o sea, queda bastante abierto el artículo, o sea, el punto del presupuesto, cómo quedó, pero no menciona ningún municipio en particular, y eso va a estar en la reglamentación, digamos, ya en manos del Ejecutivo. No te olvides que antes era Misiones y ahora es el polo del NEA, ¿no? Aduanero del NEA, así que bueno, en la reglamentación va a estar, digamos que los pormenores, y habrá que seguir de cerca, y no alcanza solo la reglamentación, sino también la implementación de que esto se lleve a cabo. Así que bueno, nosotros estamos con mucha esperanza. Como dije anoche, nosotros estamos trabajando para que los misioneros, tenemos el 40% de la población más joven del país, menor a 16 años. Nosotros no tenemos tiempo para perder en grietas, ni en chicana, ni estar tirando pálida a la gente, y a nuestros jóvenes les tenemos que generar las oportunidades para que puedan verdaderamente trabajar estos talentos que estamos detectando, que estamos formando, que puedan encontrar tanto, más que nada en el emprendedurismo y en el ámbito de también fomentar la actividad privada. O sea, no tenemos tiempo para Flavia, perder, y hablando de los jóvenes, esperanza. Hablando de los jóvenes, el talento presente, futuro, ¿es un Silicon Valley que están trabajando allí en Misiones para hacer algún paralelismo?
No, sabés que el Valley es netamente privado. Sí. Está inspirado más en el Oasis, que es el de Emiratos Árabes. Y en tiene Israel. un modelo, Israel tiene un mixto también, Israel. También, Claro. exactamente. Sí. Pero vos sabés que, bueno, yo tuve el año pasado la oportunidad de estar 2 veces. Una porque Misiones, justamente, mirá, vino a competir acá a Buenos Aires con las 23 provincias. En el mundial, que fue el Nacional de Robótica, la Copa Robótica que se hizo en Ciudad, y luego la selección nacional fue de Misiones, porque hace más de 4 años que tenemos la primera escuela de robótica pública del país y de América del Sur. Quizás eso no lo sepan, y está en el NEA. O sea, y se hizo con impuestos de los misioneros, o sea, la plata que vuelve a la gente. Desde ahí es como que quedó una vinculación estrecha con Emiratos, y nos llamaba mucho la atención cuando pudimos conocer al ministro de Inteligencia Artificial del país. Ellos están pensando a 50 años cuando no tengan más petróleo, ¿de qué van a vivir? A 50 años, ¿no? Y nosotros no podemos a veces a 3 meses. Pero está buena la planificación, esta estratégica, coincidía con las políticas que viene trazando Misiones, y la verdad que nos interesó muchísimo y nos inspiró su modelo, sumando a que nosotros tenemos muchísimo en agricultura familiar, que no es lo mismo la agricultura de la zona centro de nuestro país. Claro. Entonces, bueno, tratar de desarrollar los talentos y las competencias y las oportunidades para la región, ni siquiera para Misiones. Está claro, no, está muy claro. Nadie se salva solo. Sí. Gracias, diputada Morales, muy amable por el tiempo. No, gracias a ustedes, y la verdad que quiero hacer público porque ustedes, la verdad que el federalismo que hacen en las intervenciones en estos programas no pasó nunca, así que muchísimas gracias. Muchas gracias por atendernos. Muchas gracias. Gracias. Me asusté un poquito, no me dijo, me estaba riendo escuchándolos hablar. Me asusté. Pasa así, más de uno le debe causar gracia. Seguramente le debe causar. Bueno, está bien, un poco de alegría, no está mal. Me gustó esta parte de los jóvenes, menores de sub-16. Sí, 40% de la población. 40% de la población. ¿Qué tal? Y trabajando y mucho en relación a lo que tiene que ver con tecnología. Sí, una población muy joven. Economía del conocimiento, que se trabajó mucho acá en la Cámara el tema. Totalmente. ¿No? Sí. Me parece un dato. Sí. Ahora, contame el tema de la ayuda impositiva en cuanto a la provincia. ¿Qué es para la instalación de compañías allá? ¿Esa es la idea? Para la instalación de compañías, pero lo que sostienen ¿Cómo además... fue San Luis en su momento? Exactamente, totalmente. Ushuaia, es un régimen de promoción. Un régimen de promoción. Exactamente. Ahí está. Una forma de atraer. Pero es cierto, tenés países vecinos de ahí que están. Paraguay es un. ¿Viste? Y el tema tiene que ver precisamente... Bueno, es que esa discusión... Están con seducción permanente. El argumento que sostienen precisamente en la provincia es que para poder mantener ese nivel de competitividad es clave avanzar en zonas francas de este tipo. Qué bueno que eso se lleve a toda la Argentina, ¿no? Que podamos ser competitivos, unificar impuestos. Digo, es uno de los temas, la creación de las zonas francas en la provincia fue uno de los temas que pasó por la Casa Rosada dentro de las negociaciones de estos días. Saludamos a Carlos Fernández, Unión Cívica Radical. ¿Qué tal, Carlos? Eduardo Serenellini y equipo, aquí estamos. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Eduardo y equipo. Un gusto poder conversar con ustedes. Bueno, gracias, muy bien, muy amable. Digo, qué importante sería trabajar a fondo el tratamiento de algún proyecto impositivo, ¿no? Para poder ser un poco más competitivos con el exterior y puertas hacia adentro también. Bueno, sí, obviamente, digamos, Argentina tiene un problema serio por la carga impositiva que tiene, digamos, y la realidad es que en algunos ámbitos productivos el tema impositivo es una cuestión clave, digamos, para tratar de no exportar impuestos, ¿no? Bueno, todo lo que recién escuchaba ahí, todo lo que fue la discusión por la economía del conocimiento es una de las claves centrales de las posibilidades de desarrollo de la Argentina, y creo que todavía estamos a medio camino con las cosas que deberíamos hacer. ¿Acompañó el presupuesto ayer? ¿Votó? ¿Se abstuvo? Se abstuvo. Me abstuve. El acompañamiento fue justamente la abstención, pero realmente tenía incongruencias muy severas que a mi juicio impedían el acompañamiento. De todas maneras, yo traté de hacer específicamente una mirada
que no es muy habitual en la discusión presupuestaria, que estaba relacionada con la comisión que tengo la responsabilidad de presidir, que es el ámbito de la defensa, y en ese sentido intenté tener una mirada que fuera un poco más allá de la cuestión presupuestaria, o mejor dicho, tenía que ver con la cuestión presupuestaria, pero no como una crítica puntual a este presupuesto, sino como un llamado a la reflexión a toda la dirigencia, a todos aquellos que tenemos que tomar decisiones en este tema, porque es uno de los temas postergados desde hace muchos años, y la realidad es que estamos llegando a situaciones sumamente críticas en el tema de la defensa nacional, que a mi juicio hay que prestarle la debida atención y colocarlo arriba de la mesa para tomar decisiones. Diputado, tenemos que tomar como país. ¿Cómo le va? Leonardo Fredes lo saluda. Finalmente, más allá de que se conversó en el bloque y se estiró un poco la definición a ver qué iban a hacer bloque e interbloque, hubo 2 o 3 diputados del radicalismo que votaron a favor por, responden a gobernadores que tienen por ahí el compromiso de la gobernabilidad. ¿Se conversó eso en el bloque? ¿Se había acordado? ¿Qué le pareció eso finalmente? Sí, estaba acordado, porque además, de hecho, todo el bloque votó algunos artículos favorablemente. Nos abstuvimos en general, y en la votación en particular hubo votaciones a favor, abstenciones, hubo voto negativo en algún artículo, pero en ese sentido también es razonable, digamos, que el diputado de Misiones, por decir una provincia, no vote en contra de la obra que específicamente va para su distrito. Está absolutamente razonable, digamos. Uno puede tener una mirada crítica sobre la cuestión global, porque tiene que ver con variables macroeconómicas que están de alguna manera subdimensionadas, como es el caso del valor del dólar a 102 pesos para fines del año que viene, o una inflación proyectada del 29% para todo el ejercicio 2021, que obviamente distorsionan los valores y tornan difícil de acompañar en términos generales, porque está claro de que, si la proyección de la inflación va a estar cerca del doble de lo que está proyectado en el proyecto, está claro de que estamos hablando de casi un 50% de recursos a lo que no le estamos asignando destinos. Hay una inmensa masa de recursos que después se van a decidir discrecionalmente hacia dónde van. Eso impide, desde mi punto de vista, el acompañamiento en general. Ahora, eso no quiere decir que no esté de acuerdo con alguna cuestión puntual que está prevista en el presupuesto. Diputado Fernández, ¿cómo le va? Claudio Mardones lo saluda desde el piso. Quería hacer una consulta. Estuve escuchando un poco cuál fue su argumentación respecto a la situación del aparato de defensa nacional. Y usted hizo una serie de comparaciones respecto a la escala salarial tanto de los efectivos de las fuerzas de seguridad con los miembros de las Fuerzas Armadas. También repasó un poco cuáles son las partidas presupuestarias para el mantenimiento de distintas naves de las Fuerzas Armadas, y me llamó muchísimo la atención de que a partir de lo que es el análisis presupuestario para el aparato de defensa, usted lo que argumenta es que lo que plantean esos números es que ni siquiera alcanza para poder sostener parte del funcionamiento operativo de una parte de las fuerzas. Quería preguntarle, una parte del presupuesto ya fue votado. ¿Cómo va a seguir esa negociación y cómo cree usted que va a ser el funcionamiento del aparato de defensa si no hay una resolución de carácter presupuestario para el año que viene? ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque creo que parte de eso está vinculado con algunas de las partidas que la oposición cuestiona de que no tienen destino específico todavía. No, está claro, digamos, de eso se trata, digamos. Seguramente va a haber refuerzos presupuestarios, que estamos hablando de una magnitud sumamente importante. Lo que se está alterando es la manda constitucional, que sea el Congreso quien defina la orientación del gasto, y esto queda exclusivamente en manos del Poder Ejecutivo. De eso se trata, tal cual está planteado en el presupuesto, resulta a todas luces evidente de que el aparato militar no puede funcionar, no está en condiciones de responder a su principal misión, que es la defensa y control de los espacios soberanos. Yo daba el ejemplo de Lara Bullard, digamos, y lo que está contenido en el presupuesto
para el sostenimiento operacional de la cuestión marítima y de la hidrovía, digamos. El Arabuyal cuesta aproximadamente $10.000 por día el funcionamiento. Eso depende del dólar que usted tome hoy, pero digo, está entre 1 millón y 1,5 millones de pesos. Digo, está previsto 27,5 millones de pesos para el funcionamiento del sostenimiento operacional de las operaciones marítimas y la hidrovía. Digo, eso implicaría que aplicado todo el Arabuyal funcionaría 20 días. Nos compramos una Ferrari que vale $100 millones y no tenemos para ponerle nafta al tanque. Y ¿sabe qué? También quería agregarle otra reflexión, porque en este contexto nos encontramos con las Fuerzas Armadas que han jugado un papel muy importante en este proceso durante la pandemia. O sea, si bien una de las críticas de los expertos, de oficialismo y oposición es cuál es la capacidad de defensa del aparato militar argentino, es cierto que durante este tiempo de la cuarentena nos hemos encontrado con un involucramiento de las 3 armas en asistencia y en ayuda en situaciones críticas. ¿Cree usted de que esto también se pone en peligro con el presupuesto previsto? A ver, digo, está claro de que las Fuerzas Armadas han hecho una fenomenal tarea logística que es incapaz de realizarla cualquier otra agencia del Estado. Digo, la cantidad de misiones que se realizó en el marco de la pandemia, el reparto de alimentos, el reparto de medicamentos, la tarea de repatriar compatriotas, etcétera, poniendo todo el aparato logístico de las Fuerzas Armadas al servicio de esta tarea, que sería un rol secundario del instrumento militar, está claro que fue cumplido con creces, pero convengamos, y todos sabemos que eso es con un enorme esfuerzo profesional por parte de nuestras Fuerzas Armadas, con materiales que muchas veces distan de ser los adecuados o los ideales para prestar el funcionamiento. Digo, todos sabemos que repartimos a veces con Unimog que tienen 40 años y que solamente están funcionando porque no está en mantenimiento por parte del Ejército, que con una enorme vocación de servicio mantienen en funcionamiento determinadas cuestiones que en otras manos sería imposible de que... O sea, usted dice, diputado, quiere decir que hay más capital humano que capital económico material. El recurso humano que nosotros tenemos, y por eso también fue otra de mis intervenciones, a mi juicio no está siendo lo suficientemente reconocido, y yo no estoy haciendo un cargo a este gobierno. Lo dije expresamente anoche, si bien estaba haciendo una crítica al proyecto de presupuesto y la política del oficialismo, y tenía que tomarse como tal, lo que estaba haciendo era un llamado de reflexión a todos aquellos que tenemos que tomar decisiones en el país. Porque esta situación no es del último año ni de los últimos 10 meses. Esto es una situación que viene en un arrastre de 3 décadas. La realidad es que la Argentina hace 3 décadas que viene en un proceso de desinversión en el tema de la defensa nacional, que yo creo que en algún momento eso hay que ponerlo arriba de la mesa, porque si no nos vamos a arrepentir. ¿Y a qué se debe, diputado? ¿A qué cree usted que se debe esa desinversión de 3 décadas? A mí me parece que se da 3 o más, digamos, desde el 83 para acá, digamos, si usted quiere. Primero, producto de una situación, donde había un exceso. Nuestras Fuerzas Armadas o el instrumento militar participando activamente del proceso político y siendo los ejecutores de un genocidio, de una década, de una situación absolutamente terrible. Obviamente, a partir del advenimiento de la democracia vino un proceso de reversión absoluto, inmediato y razonable, digamos. A partir de allí nosotros, como país, tomamos una serie de decisiones que involucraron algunas cuestiones que nos caractericen, digamos, como es la separación entre defensa y seguridad interior, digamos, cuestiones propias de la Argentina y del contexto en donde la legislación que definimos fue tomada. La realidad es que además eso continuó con un proceso de desinversión, de caída brutal de la inversión realizada en el tema de defensa, que fue generando un deterioro permanente de capacidades a lo largo del tiempo que no hemos recuperado. Y todos los planteos que hemos hecho de mediano y largo plazo para empezar a intentar revertir esta situación, los abandonamos al poco tiempo. Me refiero a la Ley de Reestructuración de las Fuerzas Armadas del año 1998, que preveía porcentajes crecientes
relacionados con el PBI destinados a la inversión para la defensa nacional. Bueno, lo abandonamos al presupuesto siguiente. El plan Camil, que preveía inversiones por 8.000 millones de dólares a lo largo de 20 años. Ejecutamos el 3,5%. Digo, estamos lejos de plantear que en el próximo lustro, por ejemplo, vamos a llegar al 1,5% de inversión, como sería lo que estaba planteado como una aspiración en el Libro Blanco de la Defensa del año 2010. Digo, la realidad es, cuando hablo del 1,5% del PBI en inversión en la defensa, es porque ese es el promedio de lo que invierte la región. Latinoamérica invierte, los países limítrofes invierten un promedio de esa magnitud de su PBI en cuestiones propias de la defensa. Nosotros estamos lejísimos de esas cifras, estamos por la mitad o menos de inversión en la cuestión de defensa nacional. Eso genera que tengamos un deterioro creciente de las capacidades militares que tenemos y que a su vez tengamos digamos, niveles de obsolescencia cada vez más pronunciados, obviamente. Entonces vamos perdiendo capacidades. Por ejemplo, nosotros no tenemos capacidad de interceptación supersónica, digamos. Hoy no tenemos en la Fuerza Aérea aviones en condiciones de hacer interceptación. Tenemos dificultades severas para controlar nuestro mar austral. Yo lo ponía como un ejemplo. Digo, dentro de 30, 40 días vamos a tener alrededor de 300 barcos chinos allí en la milla 200 de nuestro mar austral. Como está todos los años. Digamos, vienen haciendo la zafra en todo el mundo, una suerte de cosecha de peces a lo largo del mundo. Hoy están frente a las costas de Chile, controlados por la Armada chilena. Bueno, y apareció el tema Ara San Juan, que expuso una cantidad de necesidades ¿no? Antiguas y no tan antiguas. La realidad, pero por eso digo, es un deterioro que yo no voy a asignarle la responsabilidad al gobierno. Digo, la realidad que lo planteo como una reflexión que tenemos que hacer como sociedad en su conjunto. Sí. Digo, después nos rasgamos las vestiduras porque aparece la pesca ilegal y nos cuesta 800 millones de dólares por año. Ahora, no hacemos las inversiones necesarias para poder controlar ese estado de situación. Diputado lo que digo es... Fernández, lo llevo un poquito a otro tema del presupuesto que estuvo ayer sobre la mesa, y es el tema del subsidio al transporte. Usted es del interior de la provincia de Buenos Aires y por ahí se vive la situación distinto en Tandil que en lo que es el AMBA. Tengo el mismo problema en Tandil. Nosotros tenemos 6 líneas de colectivo en Tandil, en donde tenemos exactamente el mismo problema que tiene todo el interior del país, porque un colectivo en Tandil recibe 1/3 del subsidio que recibe un colectivo en el AMBA. Pero además se da la incongruencia que un colectivo en el AMBA en 1 kilómetro levanta, por decir una cifra, no lo tomen como valor real, 100 pasajeros, y un colectivo en Tandil en el recorrido de 1 kilómetro levanta 10 pasajeros. En una localidad más pequeña le van a decir. El costo del recorrido del colectivo en el AMBA es exactamente igual al costo del recorrido del colectivo en Tandil. Ahora, el nivel de facturación de un colectivo y otro es totalmente distinto. Si además tengo una diferencia fenomenal en el subsidio a favor del colectivo concentrado en el AMBA, está claro de que en el interior es imposible que se desarrolle el transporte público. Porque los salarios de los choferes son los mismos en AMBA que en... Claro, eso le decía a los choferes. ¿El salario de un chofer es el mismo en AMBA que en el interior? Obviamente. Claro. El costo del gasoil es el mismo, el desgaste de la cubierta es el mismo, el desgaste, el aceite que consume el colectivo es el mismo, el costo es el mismo. Ahora, la recaudación es distinta y obviamente el costo del pasaje es totalmente distinto. Pregunta de ignorante, solo pregunto... 3 o 4 veces más caro que acá. Pregunto Claro. solo por un sentido común, pero el recorrido en Tandil es el mismo de aquel colectivo que del Gran Buenos Aires llega a Capital Federal. Por localidad más pequeña, el costo digo. por kilómetro es el mismo. El Claro. costo por kilómetro es exactamente el mismo, no Ajá. importa. Digamos, en un lugar el recorrido va a ser 10 kilómetros y en el otro será 100 kilómetros. Sí, pero por Ya. kilómetro Pero es el mismo. El mismo. Entonces, digamos, los costos son similares. Obviamente, digamos, en mayor cantidad siempre hay posibilidades, inclusive hasta de disminuir costos por compras en conjunto, de mayor cantidad, de mayor volumen, etcétera. Pero digo, la realidad es que el colectivo en el interior termina costando 3 veces o el doble de lo que cuesta en el AMBA. Bueno, esta queja, que yo la puedo hacer por Tandil, interior de la provincia de Buenos Aires,
digo, es la misma que hace un dirigente de Salta, de Tucumán, o de Misiones, o del lugar del interior, o de Córdoba, del lugar del interior de la provincia de Buenos Aires, del interior del país, que te elija. ¿Cómo están llevando el tema COVID allí en Tandil, Carlos? Se avecina ahora la temporada, se está tomando como opción de vacaciones Tandil, muchos dicen no vamos a la costa, ¿por qué no a las sierras? ¿Por qué no Tandil? ¿Cómo lo están llevando? Con las dificultades que tiene todo el interior, digamos, hay un corrimiento de la pandemia, que digamos se corrió del AMBA hacia el interior del país y hacia el interior de la provincia de Buenos Aires. Nosotros en Tandil hoy estamos cercanos al pico, digamos, de lo que esperamos para la pandemia, en donde empezamos a estar en niveles de mucho cuidado, porque empieza a ser escaso la cantidad de camas críticas que se tiene disponible, digamos. Empieza a afectarse por la cantidad de contagiados, la cantidad de camas de terapia intensiva y las dificultades que uno tiene para que en el interior pueda ampliar la cantidad de camas de terapia intensiva por no tener la cantidad de profesionales necesarios como para poder hacer más allá de la inversión que uno puede hacer en cantidad de camas. Lo más crítico termina siendo el recurso humano, que obviamente además tiene... el que tiene actualmente tiene todo el desgaste de todos estos meses enfrentando el problema de la pandemia. Estamos en momentos complejos, como está, le podría mencionar La Barría, le podría mencionar Mar del Plata, digamos, toda la región en términos generales empieza a estar con dificultades, como está sucediendo en el resto del interior del país. Tandil, una ciudad antigua y moderna, al ser universitaria, con la cantidad de jóvenes que, bueno, no sé cómo está el tema universitario. ¿Están haciendo algo de presencia o siguen con clases virtuales? No, todavía no, poco presencial y virtual claro, la mayor parte de las tareas, ¿no? Claro. Diputado, teniendo en cuenta que usted es tandilense y que es la tierra originaria del expresidente Mauricio Macri, y usted además viene siguiendo mucho los temas de defensa, durante los 4 años del gobierno del presidente Mauricio Macri, de la coalición que integró y que integra la Unión Cívica Radical, una de las grandes discusiones era cuál era la política militar, teniendo en cuenta lo que implicó el cierre de distintas áreas de fabricaciones militares, las discusiones que hubo con respecto a las partidas presupuestarias para las 3 armas. ¿Usted hace alguna autocrítica, alguna revisión de lo que es la política de defensa de la administración de Cambiemos? Sí, obviamente, digamos. Yo creo que se tomaron decisiones adecuadas y decisiones que no lo eran. Digo, uno puede tomar como una crítica algunas cuestiones propias de fabricaciones y puede tomar como un elogio que, por ejemplo, a partir de esas correcciones se pudieron volver a hacer aviones en la fábrica de aviones que hacía 10 años que estaba funcionando y no había hecho ningún avión. Hay como todas las gestiones, a ver, ninguna gestión hace todo bien ni ninguna gestión hace todo mal. Siempre es un balance. Desde el punto de vista del balance, yo no me quito el sayo. Creo que la gestión de los últimos 4 años siguió exactamente la misma línea de la gestión de los últimos 30 años. ¿Por qué? Porque la defensa no ha sido puesto como prioridad. Digamos, está claro también que la demanda de la sociedad, convengamos, que no está preocupada, seguramente porque no maneja la totalidad de la información que uno puede manejar cuando analiza este tipo de temas y define la cuestión estratégica que tiene que ver con la defensa nacional. Pero convengamos que la demanda de la sociedad de los últimos 30 o 40 años ha estado más relacionada con la cuestión de la seguridad interior que con las cuestiones propias de la seguridad que está relacionada con el exterior o con la defensa, en términos generales. Ahora, cuando usted empieza a analizar cuestiones puntuales, usted piense que cuando nosotros hablamos de ciberespacio, pareciera que estuviéramos hablando de las películas de ciencia ficción. Y resulta que hace 2 meses tuvimos un ciberataque sobre la Dirección Nacional de Migraciones, aquí en Argentina, que nos terminó hackeando toda la información crítica que allí había y nos pretendían extorsionar pidiéndonos rescates millonarios en dólares.
Digo, pareciera como que la ciberdefensa no tiene nada que ver con lo que sucede cotidianamente y evidentemente parece que el mundo nos hace chocar contra la pared cuando no le prestamos atención a estas cuestiones. Digo, cuando hablamos de la necesidad de controlar los espacios soberanos y decimos que es un dato que cambia lo que todos nosotros aprendimos, por lo menos yo aprendí en la escuela, cuando decíamos que el centro de la Argentina estaba en Córdoba, y a partir de la decisión internacional de reconocernos potestad soberana sobre 1.700.000 kilómetros cuadrados sobre nuestra plataforma continental, nos damos cuenta que el centro del país ya no está más en Córdoba, sino que está en Tierra del Fuego, y que la mirada que tenemos que tener es una mirada distinta de lo que teníamos relacionada con estas cuestiones. Si además comprendemos que eso es lo que va a definir desde el punto de vista económico el funcionamiento de esta generación y de las próximas generaciones, nosotros deberíamos empezar a tener una mirada distinta sobre el control de nuestros propios espacios soberanos. Bueno, de eso se trata, digamos. Ahora, si yo hago autocrítica, por supuesto que sí. Digo, está claro. Digo, lo dije expresamente anoche cuando me tocó hablar. Yo trato de colocarme en este tema por encima de la disputa, si ustedes quieren, coyuntural. Porque obviamente que, digamos, lo digo desde un punto de vista subjetivo, pero me parece que es uno de los temas esenciales sobre los cuales hay que construir políticas de Estado. Porque las decisiones que tomamos hoy en estos temas son las que afectan lo que va a pasar dentro de 15 o 20 años. Diputado Fernández, en relación a este tema, usted dice, se le dio prioridad tal vez a la seguridad interior y no tanto a ciberseguridad, etcétera. ¿Y hemos avanzado o estamos parados sobre la misma baldosa o estamos retrocediendo en seguridad? No, yo creo que estamos con déficit enorme, pero digo, es todo un problema, digamos, de muchos años que hay que empezar a resolver, a mi juicio, encontrando políticas o denominadores comunes. Nosotros preparamos una fuerza para controlar las fronteras que la tenemos destinada en un 60% en los grandes conglomerados urbanos del país, que es Gendarmería. Tenemos 150 pasos controlados y 850 sin controlar, pasos clandestinos, que todos sabemos que existen, pero que obviamente todos nos hacemos los distraídos. Después terminamos en situaciones casi desesperadas de pedidos de gobernadores, como hemos tenido recientemente, donde a raíz de las filtraciones propias de la frontera teníamos una explosión de casos en Jujuy y Salta. Y después mandamos, decimos que nuestro ejército o nuestras Fuerzas Armadas o nuestro instrumento militar no debe hacer tareas propias de seguridad interior, pero lo mandamos a hacer ejercicios en la frontera. Porque tenemos que tratar de controlar los espacios vacíos que allí tenemos, porque somos incapaces de controlarlos a través de las fuerzas de seguridad. Bueno, me parece que son todas estas incongruencias, y digo, no quiero achacarle la culpa a nadie, porque la realidad es que hacemos estas diferencias tajantes entre defensa, seguridad interior, propias de un debate ideológico que tenía que ver con el impacto de la Guerra Fría allí en la década del 70 en nuestro país, en donde la Guerra Fría de Estados Unidos y Rusia terminábamos nosotros poniendo los muertos y el cuerpo y el campo de batalla. Digamos, así tuvimos los desastres que tuvimos nosotros en Argentina y en otros países de Latinoamérica. Pero la realidad es que esas definiciones son las que están vigentes hoy y terminamos haciendo las incongruencias que terminamos haciendo. ¿Cuánto tiene que ver? Bueno, ahora y antes, ¿Cuánto tiene que ver, a pesar de los gobiernos, a las personas que ponen al frente de estos temas? ¿Son idóneos, no son idóneos? Miren, yo creo que hay poca dirigencia política en términos generales, y no hago cargo a ningún partido, digo, en términos generales, hay poca dirigencia política que trabaje estos temas. Porque además convengamos que han sido, desde el punto de vista político, malas palabras. Digamos, relacionarse con este tema era calzarse la gorra de milico, digamos, y convengamos que desde el punto de vista de la política partidaria y demás, no son de los temas más atractivos, digamos, era como colocarse en el lugar de la discusión que tenía que ver con la dictadura, con la represión, con todo
con toda esa etapa oscura de la Argentina. Y seguimos mirando a veces a nuestras Fuerzas Armadas desde ese punto de vista, que no es la mirada de la sociedad, porque las Fuerzas Armadas son una de las instituciones más representativas y más respetadas por la sociedad. En todas las encuestas de opinión pública que hay, aparecen en primero, segundo o tercer lugar, digamos, así compartiendo el podio de las entidades más reconocidas por la sociedad. Pero desde el punto de vista de la discusión o la dirigencia política, estos temas son temas que no son demasiado atractivos. Por lo tanto, tampoco hay demasiada dirigencia política preparada para trabajar estos temas. A ver, yo tampoco soy un especialista. He tenido responsabilidades cuando asumí como diputado de trabajo en la comisión y a partir de ahí he estudiado este tema como más que lo que estudiaba en la facultad para poder terminar o discutir con algún grado de racionalidad estos temas, pero convengamos de que la dirigencia en general no son de los temas más atractivos a los que la gente le presta atención. Y sin embargo, tal cual lo planteé en la discusión del presupuesto del día de ayer, no forma parte de la discusión central de la discusión presupuestaria, no forma parte central de la discusión pública. Y paradójicamente, desde el punto de vista de la importancia estratégica, es inversamente proporcional la importancia que tiene esto, porque se trata de uno de los temas centrales de y de cualquier Estado. Sí, diputado, justamente eso le iba a preguntar. ¿Cómo le había nacido el apasionamiento un poco por este tema? Si ya lo venía desarrollando de antes o bueno, no, finalmente dice que cuando le tocó asumir como diputado nacional se empapa un poco con este tema y lo empieza a analizar. ¿Cree que hay interlocutores válidos de otros sectores políticos para afrontar este tema? Sí, obviamente, sí, digamos, y además intentamos profundizar esa tarea. A ver, yo soy responsable como presidente de la Comisión de Defensa Nacional, hicimos el primer curso de capacitación direccionado a diputados y asesores en tema de defensa nacional, en conjunto, en una tarea conjunta entre la Universidad de la Defensa Nacional y el Instituto de Capacitación Parlamentaria. Digamos, estamos ahora en conversaciones estaba hablando el otro día con el viceministro de Defensa, estamos trabajando para desarrollar a través de la comisión también un seminario sobre control del mar, digamos, convocando a especialistas, académicos, gente de la Armada, especialistas gubernamentales y demás, para realizar una tarea de difusión y de capacitación sobre el tema de control del mar. Digamos, generamos permanentemente tareas en el sentido de tratar de generar los lazos de confianza entre aquellos que estamos discutiendo estos temas para tratar de generar el clima necesario para discutir una política de Estado. Integro la comisión convocada por el Ministerio para discutir dos leyes, como es la Ley de Personal Militar y la Ley de Reestructuración de las Fuerzas Armadas, en donde se intenta construir una política de Estado en ese tema. Por lo tanto, creo que hay que abonar esa tarea para que este tema vuelva a tener el mismo apoyo desde el punto de vista del espectro político que tuvo en su momento la sanción del actual marco normativo que nos rige en el tema. Diputado Fernández, gracias por el tiempo, muy amable. No, gracias a ustedes. Gracias. Muchísimas gracias. El diputado Carlos Fernández, Tandil. Yo cuando le empezaste con Tandil dije, ya que hay ricos quesitos y salamines, ¿no? Rico. Sí. Bueno, viste que lo importante es ese tipo de producción. La piedra movediza que no está más. La piedra movediza está, el salamín mejor. La hicieron una réplica y un poco, pero no es lo mismo. Y no es la histórica. ¿Conocés Tandil, Clavito? No, es un lugar para llevar los vinos mendocinos tuyos. Exactamente. ¿Entendés? Una promoción. Claro, se podría hacer. Bueno, interesante este tema, ¿no? Muy interesante. Y estructural de la democracia argentina, además. Pero claro, es re lo que dice el diputado. Dice, es espantavoto para muchos políticos. Por eso muchos no se especializan, porque es más lindo hablar de otros temas, más cómodo hablar de otros temas que hablar de defensa. Pero está bien cómodo, pero el tema de defensa es importante. Claro, pero por eso dice Fernández, no muchos quieren hacerse cargo de este tema porque no vende, digamos. Sí. No es atractivo. No vende hasta que no lo necesitas. Claro. Y como todo, ¿viste? Lo que se ha dado mucho debate es la permeabilidad de la frontera por falta de fuerzas federales
o cuando se los trae al conurbano o a grandes centros urbanos. Hoy tenés todos los días en el tareas. conurbano bonaerense, tenés gendarmería, los micros de gendarmería a determinada hora bajan los uniformados a ayudar a la policía de la provincia. Y ahí se da el debate si las fuerzas ahí federales la sábana corta. preparadas para otra cosa tienen que estar en la seguridad ciudadana o no. Claro. Y ese es el debate que constantemente se da en torno a la... Y por otro lado, como bien decía, Jujuy y Salta, los problemas que tenés de pases que son clandestinos. Digo clandestinos, pero sabés quiénes son. Ahí es donde surgieron los debates con respecto a cambiar el alcance de la Ley de Seguridad Interior y también de la Ley de Defensa para... el presidente Mauricio Macri intentó hacer una serie de cambios que lo que concluyeron fue que las Fuerzas Armadas pudieran ser auxiliares de las Fuerzas de Seguridad Federal en algunas tareas de frontera. Ese fue el número que dio, 850 pasos no oficiales. Pero, a ver, hoy uno dice, bueno, fíjate la gente que pasaba por el tema salud, ¿no? ¿Y la cantidad de narcotráfico? ¿Por dónde pasa el famoso paso mula? De hecho, se conoce, se saben que están. Claro, pero dice que no, es inmenso, son tantos kilómetros que no tenés posibilidad. Bueno, hay que buscar la posibilidad, ¿no? Sí, pues son 150 reconocidos y 850 clandestinos. Impresionante. Es impresionante. Hacemos una pausa, con todo muchachos. gusto. Enseguida regresamos, tenemos más noticias aquí en Diputado TV. El virus nos testea a nosotros. Quiere saber si aprendimos a cuidarnos y así, cuidar a los otros. Respetá los 2 metros de distancia. Toda la actividad parlamentaria de la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados de la Nación, la información es mucha. La cobertura del tratamiento político de leyes. En el recinto. En pasos perdidos. La opinión de los protagonistas. en comisiones. En los despachos. El día a día de los diputados y diputadas de la Nación. Y nosotros Tenemos la mejor información. TTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Para obtener tu permiso para circular, ingresa en www.argentina.gov.ar/circular y seguí estos pasos. Al pie de la página, cliquea el botón Tramita tu certificado. Contanos si tenés DNI. Selecciona la provincia donde vivís. Elegí el tipo de actividad exceptuada que te corresponda y completa el formulario con tus datos. Después, ingresa el código de tu tarjeta SUBE o el dominio de tu vehículo, según el medio de transporte que uses. Tu permiso será un código QR. Podés imprimirlo o descargarlo a tu celular para mostrarlo. Vas a poder vincular el certificado con tu aplicación Cuidar. Además, si tenés usuario registrado en Mi Argentina, el código QR estará disponible en la sección Billetera Digital. Seguí cuidándote. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Toda la información parlamentaria la encontrás acá, en DTV, el periodismo en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. El otro día falleció una chica joven, sin antecedentes, sin enfermedades preexistentes. Creo que la gente se olvida que esto le puede pasar a cualquiera. Necesitamos que se tome conciencia, que cada persona que se muere es una pérdida para sus familias. También lo es para nosotros. Los médicos estamos poniendo más que trabajo para salir de esta. Estamos poniendo el corazón. Estamos poniendo todo. Necesitamos que cada uno, desde su casa, haga su parte. Toda la información parlamentaria la encontrás acá, en DTV, el periodismo en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Comenzamos en el garage de la casa de mis padres, sabiendo que nuestra vida iba a ser la fábrica. El empresario pyme tiene una capacidad de adaptarse a las circunstancias. Sé también de llegar a cero, de fundirme
y salir adelante gracias a la familia y a los proveedores. Tenemos que empezar a creer en nosotros, que nosotros podemos hacer las cosas bien y mejor que muchos. El programa de asistencia al trabajo y la producción seguirá acompañando a empresas y trabajadores en todo el país. Conoce los beneficios a los que podés acceder ingresando en www.afip.gov.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Toda la actividad parlamentaria de la Cámara de Diputados. La voz de los diputados. La voz de las diputadas. La cobertura del tratamiento político de leyes. La voz del oficialismo. La voz de la oposición. La opinión de los protagonistas. La voz de los que quieren cambiar la realidad. La voz de los que quieren una Argentina mejor. El día a día de los diputados y diputadas de la Nación. Tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. De lunes a viernes. Información parlamentaria la encontrás acá, en DTV, el periodismo del Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Proyectar. Ampliar. Reformar. Disfrutar. Habitar. Reactivar. Nuevas líneas de crédito Procrear para generar vivienda y trabajo. Conoce más detalles y cómo inscribirte en argentina.gov.ar/procrear. Argentina Unida, Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. Bueno, estamos charlando aquí en relación a lo que queda de acá a fin de año. Año calendario. Ahora, en cuanto al año actividad, me parece que pasamos de largo. Vamos Leo. a pasar de largo. ¿Qué opinás vos? Sí, Pasamos de sí, largo sí. significa seguimos en actividad. Exactamente. ¿No? Y es una máxima suya que la viene Sí, sosteniendo sí, desde hace sí. un par de meses. Yo creo que sí, me parece, por dadas las circunstancias de este año irregular, es muy factible. es muy factible. Extraordinarias, por ejemplo. ¿Te da para de acá a fin de año o diciembre, enero puede ser? Bueno, la información que circula es que una parte de la agenda que viene tiene que ver con los proyectos más controversiales. Ahora, si nos hablábamos de la reforma judicial. La reforma judicial fue aprobada por el Senado, pero todavía no fue girada a comisiones, no empezó el trabajo. Hoy me preguntaban el tema aborto. ¿Llegarán este año a darle tratamiento? Hay mucha efervescencia sobre todo el sector verde para que el tema se incluya este año. Remitiéndose a que Alberto Fernández lo prometió en la Asamblea Legislativa del 1 de marzo, cuando se incluso hay vía pública, ¿viste? Hay pero el 1 de marzo el escenario del país era uno y el 21 de marzo era otro. Claro. Entonces, claro. Sí, es cierto. Eso hay también. que ver. Volvemos al tema presupuesto, porque Con fue todo la gusto. jornada larga y muy buen trabajo de producción para tratar de sintetizar en parte lo que ha ocurrido. Eduardo Buca, justicialista, en relación al tema decía esto. Siempre me gusta recordar un tema porque creo que sintetiza la situación de la Argentina. En la provincia de Buenos Aires, el 63% de los niños y las niñas son pobres y muchos de ellos tienen inseguridad alimentaria. ¿De qué futuro me vienen a hablar si hoy en la Argentina los niños y las niñas tienen hambre y no tienen garantizado el derecho primario de una persona que es una alimentación de calidad? ¿Cómo puede ser que no tengamos la capacidad y la posibilidad
de que estas causas, ya que no nos unió una pandemia, que es un hecho excepcional y extraordinario, que nos unan estas causas para sentarnos alrededor de una mesa y poder construir acuerdos y consensos y poder construir una agenda parlamentaria que realmente nos permita demostrarle a la sociedad argentina que tenemos empatía primero, que tenemos sensibilidad, que tenemos corazón, que somos humanos y que en definitiva no estamos buscando posicionamiento, visibilidad, horas y horas y minutos de televisión, sino que en definitiva estamos laburando para resolver los problemas de los argentinos. Creo, señor presidente, que no hay más margen para tirar de la cuerda. El gobierno no tiene más margen para tomar atajos, no hay posibilidades de tomar más atajos. Hay que definir definitivamente un rumbo económico, una política económica. Acompañar el presupuesto, quiero que quede claro, no significa estar de acuerdo en todas las decisiones económicas que ha tomado el gobierno hasta este momento. Y también la principal oposición se tiene que hacer cargo de algo. Tuvieron la posibilidad de gobernar y gran parte de las cosas bien no les salieron. Y es muy importante reconocer los errores para poder empezar a transitar un sendero de recuperación. Bueno, ahí está, ¿no? El tema, y hay que escuchar a cada uno. ¿Se usaron las galerías? Sí, ¿Se usaron? sí. ¿Se usaron las galerías? Sí. Ajá. Ajá. Sí, porque no hablaron desde la galería. No hablaron, pero estaban ahí. Ya te decía al principio del programa, digo, fue más espuma previa y cómo va a ser la foto de lo que finalmente pero pasó. Es parte del espacio. Y hubo un pedido de las preparó. autoridades de la Cámara en el comienzo de la sesión de decir, si vinieron hasta acá, diputadas y diputados, si vinieron hasta acá, por favor, siéntense y ocupen el lugar en el que están, por favor. Le hiciste armar todo el despliegue, hicieron poner todas las medidas. Bueno, ahora estén presentes donde están. Y pasó otra cosa, además. Que esto es interesante escucharlo. Y pasó otra cosa, Contanos, que con la mayor presencialidad empezaron los murmullos, las charlas, los debates, los cruces, los pedidos de por favor, si van a hablar, váyanse afuera. Álvaro González se lo dijo a algunas diputadas. Dice, diputadas, se pueden ir a hablar afuera. Algunos retos de las 3 de la mañana. Exactamente. Cuando estaba presidiendo Álvaro González, que es cuando más. Y en esos casos te vas, charlas. Sí. Sería lo más lógico, sí. ¿Pero lo hicieron o no? No se vio en el video porque esto de seguirla virtual los periodistas también no nos deja ver toda la amplitud. Claro, exactamente. Entonces, eso también, ahí la prensa pierde. Hay que preguntar a nuestros compañeros camarógrafos, ellos ven todo. ¿O no? Sí, totalmente. En todo y un poco más también. Bueno, escuchamos a Cristian Ritondo, esto decía. La misión de Juntos por el Cambio ha observado que este proyecto de presupuesto adolece de inconsistencias que evitan un rechazo. Pero sin embargo, cuando uno mira este presupuesto en la voluntad de colaborar, tenemos que irnos apelando. Uno ve el valor del dólar o la inflación son inconsistentes con el resto de las variables económicas presentadas. De la mayoría de las consultoras nos plantean un dólar y una inflación casi al doble. En lo formal también hay muchos motivos. Tenemos motivos que tienen que ver con los ingresos a último momento que no tenían nada que ver con lo que veníamos discutiendo en ese momento. Sin embargo, hemos asumido una decisión política de apelarnos y nuestra atención se inscribe, digo nuevamente, en un marco colaborativo. No es una atención oportunista, tampoco pragmática, es una atención que requiere una lectura explícita de que tenemos vocación de ayudar, de ponerle nombre, de acordar una salida cumpliendo, haciendo cumplir la Constitución. Es una atención responsable, que a su vez implica un llamado de atención, porque nos gustaría votar a favor, pero vemos que es un presupuesto incompleto. Bueno, saludo a Hugo Yasky, lo tenemos en línea. ¿Qué tal, Hugo? Eduardo Serenellini y todo el equipo, aquí estamos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy bien. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Bueno, ley de presupuesto, allí 2021, no fue sencillo, a pesar de que ya se había trabajado en comisión con un presidente de comisión que fue y vino al Ejecutivo llevando preguntas, trayendo respuestas, ¿no? Eso ayudó mucho, Hugo. Sí, creo que es una tarea muy esforzada y eficaz
la del presidente de la Comisión de Presupuesto, el diputado Carlos Heller, porque bueno, es un hombre que tiene gran capacidad de escucha, tiene mucha paciencia y cuando se requiere firmeza también la tiene. Y la verdad que hizo un buen trabajo porque la verdad que fue una sesión maratónica muy larga, con discursos que después el tono de la mayoría de ellos no reflejó el clima que se dio durante la votación, donde casi la mitad de los artículos, por lo menos la mitad, fueron aprobados prácticamente por unanimidad. Y en comisión venían con unos y otros, hablando bien del buen clima, cómo se llevó adelante la tarea hasta llegar a la sesión. ¿Eso se vio reflejado ayer? No, después es como que se entra en un microclima donde, como dicen los pibes jóvenes, se van contagiando de un clima que se empieza de alguna manera a poner denso, en algunos casos, que empieza a elevar temperatura. Uno supone siempre que en cualquier legislatura del mundo, el bloque opositor y el oficialista tienen casi como una gimnasia retórica inevitable. Unos van a defender el rumbo del gobierno, otros lo van a criticar. Pero a algunos diputados, sobre todo algunos, se caminan por un borde apocalíptico, casi al borde del paroxismo permanentemente, y la verdad que después no se refleja eso en las votaciones, porque la oposición decidió abstenerse, y la verdad que era el vaso medio vacío, medio lleno, por los mismos motivos con que decidió abstenerse en la votación de la aprobación en general. Podría haber votado en general a favor, porque, como les digo, después, en los artículos concretos, mínimo la mitad de esos artículos los votamos por unanimidad, porque se trataban de iniciativas que en las provincias, tanto el oficialismo como la oposición, las apoyaban, obras, sobre todo obras, distribución de recursos, etcétera. Diputado Yasky, ¿cómo le va? Claudio Mardones los saluda del piso, ¿cómo anda? Diputado, quería hacerle una pregunta porque dentro de la agenda parlamentaria para mañana está prevista una reunión conjunta de la Comisión de Derechos Humanos y de Legislación Laboral para tratar un tema que ha atravesado muchísimas veces a la administración pública, como es la inscripción en los legajos de los detenidos desaparecidos, de su condición. Quería preguntarle cómo viene ese debate y cómo va a ser el impacto práctico de este proceso. Sí, la verdad que es un proyecto que lo presentó la última vez la diputada Pitiot, que ya tiene mandato vencido, una diputada que creo que pertenecía al bloque de los renovadores, ¿no? Así es. En el elenco anterior legislativo, que es de extracción sindical, y es un proyecto que ha contado con el aval de todos los organismos de derechos humanos y de organizaciones de familiares de trabajadores desaparecidos, y consiste en la devolución por parte de las empresas privadas de los legajos de cada uno de esos trabajadores que las empresas los mantienen archivados al momento de desaparecer. Es un acto de reparación. Es increíble el alto contenido emotivo que tiene para los familiares, porque es recuperar algo que formaba parte de la vida de ese padre o de esa madre que perdieron, o de ese abuelo a esta altura del partido también en muchos casos. Y entonces creo que es un proyecto muy necesario, muy reparador, y a la vez por el que yo tengo un afecto particular, porque ustedes saben, también soy dirigente de una central de trabajadores, y es algo que tanto nuestra central como la CGT lo viene reclamando desde hace tiempo.
Diputado, ¿cómo le va? Leonardo Fredes lo saluda. Primero, comentar un poco que Tati Almeida en su momento había recuperado el legajo laboral de su hijo porque para el Estado esta legislación o este mecanismo ya está implementado y ahora lo que se busca es para que sea para empresas privadas. Le pregunto primero si mañana hay... Claro, exactamente. Si mañana hay posibilidad de sacar dictamen y si ustedes más o menos tienen... hay como algunas empresas que fueron emblema bueno, emblema no sería la palabra, ¿no? Pero que tuvieron trabajadores desaparecidos o detenidos. ¿Ustedes tienen más o menos individualizados? ¿Hay algún sector que esté más referenciado en este tema? Sí, hay un grupo de gente que son hijos, algunos son hijos de trabajadores que desaparecieron siendo delegados a comisión interna en grandes empresas. Hay un compañero cuyo padre trabajaba, cuya mamá trabajaba en IBM, por ejemplo. Él, por ejemplo, por iniciativa propia, logró que la empresa, después de muchos años, le restituyera el legajo de su madre. Y está trabajando, es uno de los que está colaborando con la información a través de una especie de censo en ausencia para individualizar a qué fábricas pertenecían. Hay un trabajo muy interesante y ese grupo de gente forma parte de una asociación por la memoria de los trabajadores desaparecidos que nos va a dar una mano enorme, son un poco el alma de este proyecto, son los que lo han motorizado. Y es verdad lo que vos señalabas, esto ya se hizo en el sector público, incluso la devolución, como en el caso mío, de los legajos también de los que fuimos cesanteados. Yo en aquella época era maestro y había sido cesanteado por la dictadura. Tanto los legajos de quienes fueron desaparecidos como los de los que fuimos cesanteados han sido devueltos en un acto de reparación en el sector público y ahora esperamos que mañana, cuando le demos dictamen al proyecto y lo podamos tratar antes de que finalice en noviembre, tengamos entonces la posibilidad de que rápidamente en el Senado se termine de aprobar esta ley. Y entonces va a ser muy lindo porque generalmente los familiares, en cada oportunidad que reciben esos legajos, hacen un acto de recordación con amigos, familia. Es algo muy entrañable. Y hoy, Yasky, las empresas han digitalizado sus archivos, sus papeles, o sea que puede ser mucho más sencillo y más rápido el llegar al objetivo, ¿no? Sí, creo que sí. Creo que sí y creo que es estamos a tiempo porque la mayoría de esa gente era muy joven y entonces todavía hay familiares directos y bueno, ni que hablar de los hijos en los casos en que habían tenido. ¿Usted interpreta que las empresas van a acceder, que se van a poner a disposición? ¿Han hablado con alguien ya? ¿Se han adelantado con alguna compañía? No, pero tenemos conocimientos, por ejemplo, del caso de IBM que yo les relataba recién y pienso que va a haber buena predisposición. Es un tema que ya está fuera de discusión y para las empresas no implica en términos materiales absolutamente ninguna erogación. Yasky, en el proceso de investigaciones de Memoria, Verdad y Justicia, es cierto que especialmente en las causas vinculadas sobre la complicidad empresarial ha habido resistencia de distintas empresas para poder entregar documentación. ¿Este proyecto tiene algún marco de exigibilidad? ¿Hay algún recurso como para poder exigir esa documentación ante la posibilidad de que la empresa se niegue a entregar esa documentación cuando uno tiene verificado de que existe? En la ley no lo hay, pero una vez que esto esté aprobado por ley, en ese caso la instancia legal se abriría. Es decir, al no existir una ley, este compañero, ahora no estoy queriendo recordar el nombre y el apellido, pero con tanta gente que uno se cruza,
Pero bueno, este compañero lo pudo hacer antes de la ley, hubo buena voluntad de la empresa. Existiendo una ley, en caso de que hubiese una negativa, no lo marca la ley, pero existe la posibilidad de una acción legal. Espero que no se tenga que llegar a esa instancia. Creo que sobre todo las empresas más grandes que tienen un sistema organizativo en el área administrativa suelen tener esos archivos. Hugo, lo saco... Acá, digitalizado. Claro, al estar digitalizado va a ser mucho más rápido. Lo saco de este tema. ¿Cómo ve el regreso de los alumnos a clase? ¿Lo ve posible? ¿Finalmente hay que esperar la vacuna? ¿Lo ve necesario? Yo creo que sí, desde ya. Yo creo que es necesario. Creo que nada reemplaza el acto presencial en el aula. Enriquece tanto al niño como al docente. Y todo en la vida de la escuela es socialización, hasta el juego en el recreo es un aprendizaje constante, donde los chicos y las chicas maduran, crecen, incorporan valores, conductas sociales. Pero bueno, de todas formas tampoco creo que es un tema que lo tengamos que decidir precipitadamente. Entiendo que sí nos tenemos que preparar para que al inicio del próximo ciclo lectivo intentemos la presencialidad en base a un protocolo donde el regreso a las aulas no sea un hecho traumático ni para la familia, ni para los niños, ni para los docentes. Y creo que hay que prepararse de todas formas, por lo que estamos viendo en Europa. Hoy, la verdad que me preocuparon mucho las cifras de Bélgica, de Italia. Hay que prepararse para ese tipo de escenarios también. Y esto significa, garantizar una cobertura que nos permita brindarle al 100% de la matrícula la posibilidad de la conexión a través de la vía digital. Creo que de todas formas eso va a quedar incorporado como un recurso pedagógico. Cuando volvamos a la presencialidad, yo creo que todo lo que aprendimos en términos del aula digital va a seguir funcionando, incluso va a dar alguna discusión con los gremios, porque lógicamente van a plantear, bueno, de qué manera se va a reconocer ese segundo, lo que sería el segundo tiempo de la escuela en todo caso. Pero es interesante porque es un debate que va a venir acá y en todo el mundo. Bueno, hoy los docentes dicen que están muy activos los chicos y ellos tienen que seguir esa actividad de los chiquitos, incluso sumada a la familia, ¿no? Hasta más activos que cuando eran presencial. Claro. Se ha dado en algunos casos, en la mayoría de los casos, se ha dado algo muy lindo, que es que muchos padres y madres revalorizaron el papel de la pedagogía. Porque había una idea como, ¿se acuerdan que a veces en algún momento que hubo huelga, ahora no recuerdo quién era la gobernadora o el gobernador, pero bueno, se hablaba, por ejemplo, de convocar voluntarios para dar clases, como si uno pudiera convocar, no sé, a cirujanos o a enfermeros especializados para suplirlo. Y esto dio lugar a un intercambio muy rico entre los padres y los docentes y los chicos que tienen esa capacidad de adaptación fenomenal, que manejan los aprendizajes digitales mucho más rápido que los adultos. Pero bueno, creo que esto hoy lo vivimos como el mal menor. Y creo que dentro de unos meses, si volvemos a una normalidad que sea lo más parecido a la presencialidad, nos va a reportar una riqueza, un extra,
que, bueno, como decimos en el barrio, no hay mal que por bien no venga. Y este tema se puede mezclar un poco también con teletrabajo, que es otra nueva legislación, y también el docente ver un poco el tema de la desconexión, que fue uno de los puntos principales del debate de ese proyecto, ¿no? Debe ser una de las discusiones que también se dan hacia adentro de los gremios, hasta dónde el docente tiene que estar conectado, cómo puede desconectarse. Sí, claro. Sí, porque si un teletrabajador que atiende al público, por ejemplo, ahora hay muchas dependencias estatales de las administraciones, del ANSES, del PAMI, que están atendiendo al público, incluso en algunos casos a través del teletrabajo. Si eso es agotador, imagínense lo que significa el trabajo con grupos de niños y de niñas o de jóvenes. Entonces creo que la desconexión digital tenemos que regularla bien, porque este tipo de actividad, yo creo que todos los que, bueno, ayer por ejemplo tuvimos una sesión maratónica, empezamos, creo que pasamos las 20 horas de sesión o 19, y uno siente la fatiga de distintas maneras. Y bueno, y eso es una vez. Un docente tiene esa maratón a lo largo de una semana, pero teniendo que atender a veces 20, 30 niños y niñas al mismo tiempo, y eso evidentemente hay que regularlo para que el docente rinda de la mejor manera, para que lo haga entregando todo lo que tiene que entregar, porque ser docente requiere un estado de ánimo que no tenga que ver con la fatiga, ni con el cansancio, ni con hacer las cosas por obligación. Y hay un tema, Hugo, que los chiquitos y no tan chiquitos son muy de noche, o sea, son de trabajar y escribir de noche, entonces ellos no tienen esa de noche duermo, de día estudio, etcétera. Digitalmente hablando, son muy de noche y de madrugada. Sí, claro, claro. Seguro, sí, yo lo veo con mis nietos, que por ahí la madre le dice, no, a esta hora no, ¿cómo? Esperá, ¿y por qué? Y porque está descansando como nosotros la maestra. Claro. Jackie, le hago una pregunta. Coincido que todavía no hay una dimensión del nivel de sacrificio de las maestras y los maestros en el medio de la pandemia, como muchas veces tampoco hay una dimensión del compromiso de los padres para poder afrontar esa situación. Pero lo saco del debate educativo y le quiero hacer una consulta. Recién nos preguntábamos acá en el piso cómo va a seguir la agenda legislativa. Hemos terminado una etapa de un debate muy duro respecto al presupuesto, que implicó muchísimas negociaciones. Pero decíamos recién que en el área chica el impuesto, el aporte solidario y extraordinario para las grandes fortunas, la sanción que hizo el Senado de la reducción de la coparticipación, para el Frente de Todos, para el oficialismo, ¿cuál es la expectativa de la agenda parlamentaria hasta la finalización del periodo de sesiones ordinarias? Y yo creo que tenemos para mí un tema muy importante. Bueno, empiezo por el que vos decís que está en el área chica, y la verdad que sí, vamos a ir a cabecear hasta con el arquero. El aporte solidario y extraordinario a las grandes fortunas personales. Creo que porque es necesario, porque no podemos dejar pasar la oportunidad de poder discutir un tema que en todas las encuestas de opinión tenemos el apoyo por lo menos del 60% de la población. Otro que me parece, desde la perspectiva del regreso al trabajo, es muy importante, el de la ley para constituir comisiones mixtas de seguridad e higiene relacionadas con el tema del COVID y los 10 puntos para el regreso seguro al trabajo que propone la OIT. Me parece que son dos temas muy importantes. Está bien. Diputado Jackie, gracias por este tiempo. Muy amable.
Gracias, Gracias, hasta luego, muchísimas gracias. Ahí está. Claro, imagínate la cantidad de necesidades a partir de la pandemia. Exactamente. En el área que toques. Totalmente. Importa, laboral, empresario, público, privado, estudio, primario, secundario, terciario, cantidad de necesidades. Se viene una discusión a nivel gremial y a nivel de gremios con autoridades, instituciones. En adaptación laboral. Claro. Pensá solo en la aseguradora de riesgo de trabajo, si vos pasaste a hacer home office, el itinerario ya no existe más. Totalmente. El hecho de casa al trabajo, del trabajo a casa, el problema que podés tener. Y si estás en tu casa, ¿en qué horario trabajás? Porque si te caíste... En horario de trabajo, estando en tu casa, bueno... como eso, bueno, cantidad de... Que ya algo se planteó en teletrabajo, ¿no? Exactamente. Ya algo se empezó a hablar. Por eso le decía a Yasky que un poco se mezclan los dos temas. Sí. ¿Cómo? Que un poco se mezclan los dos temas, digo, esta necesidad de los docentes, también que hacen teletrabajo, porque se sostuvo la educación básicamente desde marzo hasta acá con el sistema de teletrabajo. Sí, señor. Bueno, Comisión Legislación Penal, mañana, Claudio. Sí, es bien importante, ¿eh? Totalmente. Bien importante, bien actualizado. Accidentes de tránsito le quieren dar categoría de delito en sí mismo. Que increíblemente en época de pandemia, en estos 8 meses, 7, 8 meses, se ha multiplicado la cantidad de autos corriendo picadas en el Gran Buenos Aires, en distintas zonas. Gran Buenos Aires, en el interior, lo que pasa es que uno por ahí no lo ve tanto acá, pero en el interior también están sus lugarcitos de picadas. Marcela Campagnoli está en línea. ¿Qué tal, Marcela? Eduardo Serenellini y equipo. ¿Cómo le va? Hola, Eduardo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Muy bien, gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, digo, increíblemente, o vaya a saber cuál es el motivo, aumentaron la cantidad de corridas con automóviles en forma ilegal en época de pandemia. Sí, eso es lamentable, pero lo que es lamentable es que es una práctica habitual en Argentina. Yo, en Buenos Aires, yo vivo en Pilar, sobre la Panamericana, y es habitual ver de madrugada a jóvenes corriendo picadas. Ha habido accidentes, las fuerzas del orden han intervenido, pero estas cosas se repiten porque no hay permanentemente una guardia. Uno no puede estar utilizando los recursos del Estado todo el tiempo para controlar a jóvenes imprudentes. Y acordemos aquel famoso caso del caso Cabello, ¿no? Claro. En Avenida Lugones, donde corriendo picadas enfrentan a una madre que iba en su auto con su hija de 4 años y mueren las dos. Y lo primero que hizo la persona cuando se bajó del auto fue ver cómo le había quedado el auto, no preocuparse por estas dos personas, ¿no? No sé si recuerdan ustedes. Y eso que es un hecho viejo, sí, porque lo terminó chocando de atrás, me acuerdo, en la curva allí en Lugones, perfectamente, claro. Pero la cantidad de hechos... Sí, no, fue la primera vez en aquel episodio que se utilizó la figura del dolo eventual. Ajá. ¿Por qué? Porque obviamente cuando uno tiene un accidente de tránsito, uno no tiene esa intención. Tuvo un accidente y terminó matando a una persona o lesionando a una persona. Bueno, en ese episodio, en el caso Cabello, el fiscal que intervino manifestó o argumentó, mejor dicho, que existía dolo eventual. ¿Qué es el dolo eventual? Cuando la persona, realizando el acto que realiza, debe imaginarse la posibilidad de un resultado conforme a ese acto. Y obviamente, si vos estás corriendo una picada, tenés que imaginarte que eso puede traer un accidente. Entonces ahí se aplicó el dolo eventual y fue la primera vez que se condenó a una persona por un accidente de tránsito. La sensación de la sociedad, del común de la sociedad, es que ante estos hechos no hay castigo. Se diluye. ¿Y hay castigo? ¿Sí? Sí, hay castigo. A partir de este hecho del caso Cabello, ha empezado a haber castigo. Pero a mí lo que me preocupa no es que haya castigo. A mí lo que me preocupa es que no podamos prevenir esto. Es decir, pero cuando hay castigo ya hubo una muerte. Cuando hay castigo ya hubo una lesión. Cuando hay castigo ya hubo gente lastimada. Entonces acá lo que tenemos que estar buscando... Yo mañana, por supuesto, con mucho interés voy a escuchar a todos los que vendrán a la sesión informativa, pero acá lo que tenemos que estar buscando no es aumentar penas, acá lo que tenemos que estar buscando es qué recursos del Estado utilizamos para prevenir las picadas, para prevenir los accidentes de tránsito, de qué manera instalamos como materia
en la currícula escolar la seguridad vial. ¿De qué manera hacemos que nuestros jóvenes practiquen en lo que es... Ustedes vieron antes, no sé si hoy sigue porque hace 23 años que me mudé de Buenos Aires, pero lo que estaba el circuito ese del Automóvil Club donde vos practicabas, bueno, yo presenté cuando era secretaria de Educación y cuando fui concejal también acá un proyecto para un parque infantil donde los niños empiecen a practicar desde niños cuál es la responsabilidad que tiene alguien cuando está al volante. Pero si no prevenimos, el derecho penal llega tarde. Sí. El derecho penal llega cuando el daño ya está hecho. Entonces, ¿queremos seguir teniendo gente en la cárcel por estos delitos o queremos evitar que se muera gente o que se lastime gente en accidentes de tránsito? Y me parece que tenemos que apuntar a eso, no a más castigos, sino a más prevención, a más invertir en prevenir los accidentes de tránsito, que son muchísimos en Argentina. Creo que es la tercera causa de muerte en Argentina. Diputada Campagnoli, ¿cómo le va? Claudio Mardones la saluda. Es cierto que es una de las principales causas de muerte, pero las muertes por accidentes de tránsito durante la cuarentena se han reducido notablemente, ¿no? Ese es un dato. Claro, pero ha habido mucho menos absolutamente, tránsito. Totalmente. Pero en esa línea quería preguntarle, mañana hay una reunión informativa. Dentro del trabajo legislativo, ¿ustedes planean de que pueda haber una síntesis y un dictamen antes de fin de año? ¿Qué plan de trabajo están manejando en este momento? Mira, yo la verdad, yo me enteré esta semana que teníamos esta reunión informativa mañana y soy la vicepresidenta de la comisión, vicepresidenta primera. Íbamos a tener una sesión la semana pasada para dictaminar por otros temas que tenían que ver con escuchas ilegales, que tenía que ver con difusión de imágenes íntimas, que tenía que ver con evitar el delito de calumnias e injurias para los delitos de violación de violencia de género. Y esa reunión se canceló, iba a ser el viernes pasado y se canceló. Por eso me sorprendí cuando de repente tenemos esta reunión mañana, que no digo que no sea importante, pero veníamos trabajando, los asesores de la Comisión de Legislación Penal trabajan muchísimo, se reúnen todas las semanas a las 3 de la tarde los martes y trabajan muchísimo y venían trabajando estos temas. Por eso a ellos mismos les sorprendió esta reunión informativa de mañana cuando venían trabajando para una sesión donde se iba a dictaminar, que fue la que se suspendió el viernes pasado. Así que no sé si está, porque como te digo, me enteré porque me llegó un mail, nadie me comunica que mañana teníamos esta reunión informativa y soy la vicepresidenta primera de la comisión. Diputada, ¿cómo le va? Leonardo Fredes la saluda. En cuanto a penas, usted hablaba del punitivismo y cuando se dan estos debates muchas veces se busca que las penas no sean incongruentes, que haya cierta proporcionalidad entre las penas que se llevan adelante. ¿Analizaron un poco cómo son estas penas y qué relación tienen con las vigentes? No pudimos analizar nada porque la primera reunión la vamos a tener mañana y va a ser una reunión informativa. No es un tema que estábamos trabajando, no es un tema que se estaba trabajando en reunión de asesores tampoco. ¿Y lo plantearon a las autoridades esto de la convocatoria express, digamos? Yo me enteré ayer que teníamos mañana, ayer o antes de ayer, porque ya, como no dormí anoche no tengo muy claro los días. Yo tengo una excelente relación con la presidenta, con Ana Carolina Galear. Por eso me sorprendió que no me hubiera llamado, porque la vez pasada me llamó para avisarme que íbamos a suspender la reunión del viernes. Pero bueno, quiero ser sincera, es decir, no, tengo una excelente relación con ella, pero no me habían comunicado de la intención de esta reunión, ni sabía que Carolina teníamos otros temas en la agenda con Carolina, teníamos temas de servicio penitenciario, teníamos temas de prisión domiciliaria, que también empezaban a trabajar y estaban trabajando ya nuestros asesores, teníamos temas de mejorar la situación, eso queríamos hacer una informativa conjunta con Derechos Humanos por las condiciones de habitabilidad en las cárceles argentinas, que son infrahumanas, ¿no? Que alguien tenga que cumplir una condena no significa que tenga que estar en las condiciones que están los presos en la Argentina. ¿Qué es lo que logra eso? Que cuando salen de ahí salen peores. Y les cuesta reinsertarse laboralmente si el Estado no se preocupa para que ellos puedan reinsertarse laboralmente y vuelven a delinquir. Entonces, es un tema de seguridad también, es un tema de legislación penal y es un tema de derechos humanos. Pero lo de mañana, para mí, es una sorpresa que me encanta. Es decir,
vienen muy buenos disertantes, así que voy a estar muy interesada en escucharlo, pero no es lo que yo tenía en agenda. Así como usted plantea no tanto las penas, sino la prevención en relación a accidentes de tránsito, etcétera. Y en materia de seguridad delictiva, de tantos hechos que se están dando hoy por hoy, y no baja el nivel, es cada vez más, incluso cada vez más salvajes, asesinos, etcétera. Más prevención. Bueno, claro. Cuando llegamos es tarde. Coincido totalmente con vos, es decir, el aumentar las penas. El derecho penal ha fracasado. El derecho penal no ha logrado reducir el delito. Y con esto no estoy queriendo decir que no haya que cumplir castigos por los delitos que se cometen. No soy una garantista, no soy una zafaroni para nada. No voy a eso. Lo que estoy diciendo es que no podemos pensar que solamente aumentando penas vamos a lograr, porque el delincuente en muchos casos en la Argentina no tiene nada que perder, es decir, viven en una situación infrahumana. Es más, hay mucha gente en la cárcel que te dice no quiero la libertad, porque yo acá tengo por lo menos garantizado un plato de comida. Entonces, a esa persona no le cambia que el delito sea 3 años o 6 años, no le cambia. Lo que sí le cambia es que vos tengas un agente de policía circulando. Yo era chica, pero no sé si ustedes son más jóvenes algunos, pero ustedes se acordarán lo que era el vigilante de la esquina, sí, en los barrios, en la ciudad de Buenos Aires. ¿Y cuál era la importancia del vigilante de la esquina? Que siempre era el mismo. Entonces conocía quiénes eran los que circulaban por ahí, le llamaba la atención cuando alguien no era del barrio y circundaba y prestaba más atención. Entonces yo creo que cuando hay más presencia policial, cuando hay más presencia del Estado, es más difícil que el delito ocurra. Y creo que, desgraciadamente, y también hay que tener una política punitiva y una política de Estado para combatir el delito. Y desgraciadamente la situación que atraviesa la Argentina durante este año de pandemia, donde la pobreza ha aumentado, bueno, no quiero decir que toda la gente que está en situación de pobreza delinque, en absoluto pienso eso, pero sí es cierto que hay muchísimas situaciones de más vulnerabilidad y algunas personas que hacen del delito un medio de vida aprovechan esta situación de tanto desorden o descontrol que hay hoy en la Argentina para delinquir. Diputada Campagnoli, le hago una pregunta a partir de lo que usted está diciendo, porque por fuera de las caracterizaciones que usted hace, también es cierto que a nivel nacional han habido distintas denuncias muy graves con respecto a la actuación de la policía. Lo último sucedió en la provincia de Córdoba, en donde hubo muchísimo repudio. ¿Cómo equilibrar una cosa con la otra, teniendo en cuenta de que usted plantea una cosmovisión en donde precisamente hay una vinculación de delito y pobreza que resulta inocultable? Sí, yo no soy de las personas que me guste meter en la misma bolsa a todos. Yo creo que hay muchísimos policías que cumplen con muchísimo esmero y dedicación su trabajo, y creo, como en todos lados, como hay muchísimos diputados que cumplen con esmero su trabajo y otros que son levantamanos o que vienen a calentar una silla, como hay muchísimos docentes que se desviven porque sus alumnos cambiarles la realidad y poder mejorar sus condiciones como educandos, hay otros que hacen de la huelga un hábito. Entonces, en todas las profesiones hay gente que hace las cosas bien y gente que hace las cosas mal. Por eso hay que focalizarlo. Lo importante es que el policía tenga un protocolo. Hoy, ¿qué es lo que pasa con la policía? No tiene protocolo. ¿Qué es lo que pasa con la policía? No tiene miedo de actuar. ¿Por qué? Porque cada vez que un policía hace la tarea que está llamado a hacer, es después cuestionado. Por supuesto que si comete un exceso tiene que ser juzgado, nadie está diciendo lo contrario. Pero hay veces que los medios o algunos políticos, o se usa políticamente la situación de la inseguridad, promueven que muchos policías decidan no actuar. Pero coincido con vos con lo que decís, no solamente lo de Córdoba, lo de que pasó en Tucumán hace unos meses al principio de la pandemia con Luis Espinosa, lo que pasó en provincias de Santiago del Estero, lo que pasó en Río Negro, lo que pasó en distintas provincias del país, donde la policía en esta responsabilidad que se le dio para cuidar la pandemia, para cuidar que la gente cumpla la cuarentena, algunos se creyeron con más poder y se excedieron. Por eso es que es importante tener un protocolo, que el policía sepa
¿qué es lo que él sí puede hacer? ¿Y por qué no se lo va a reprochar si lo hace dentro de qué parámetros? Pero hoy parecería que hay un descontrol, por eso es que es un tema que deberíamos estar tratando en la Comisión de Derechos Humanos, que se reunió nada más que una vez este año, que mañana nos vamos a volver a reunir, pero por otro tema, por un tema que no digo que no sea importante, que es un proyecto de Carla Pitiot para que en los legajos del sector, de los empleados del sector privado pueda figurar que las personas han sido víctimas de la dictadura y han muerto en situación de... han sido desaparecidos, es decir, no recuerdo bien el término, no lo quiero decir mal, no digo que no sea importante eso, pero digo que tenemos que ampliar la agenda porque está habiendo muchas violaciones de los derechos humanos. El caso que vos decís de Córdoba es reciente, pero hará cosa de un mes y medio, mataron a otro chico, a otro joven, creo que el nombre era Joaquín, en una manifestación en Córdoba, y se repiten episodios a diario. Entonces, lo que está pasando en Guernica, yo creo que son temas que ameritan que la Comisión de Derechos Humanos, que yo recién ustedes lo tenían a Hugo Yasky, abra el temario para tratar. Nadie quiere chicanear, nadie quiere que a la Argentina le vaya mal, nadie quiere, los que no le hemos votado a Alberto, no queremos que le vaya mal al presidente. Si le va mal al presidente, nos va mal a todos los argentinos, pero es hora que empecemos a pararnos en las coincidencias y pactar en las diferencias para poder achicarlas y ver de qué manera podemos tirar todos juntos para adelante, pero de cara a las necesidades de la gente, no a las necesidades de los políticos. Gracias, Campagnoli, gracias por el tiempo. No, gracias a ustedes. Gracias, Gracias. muy amable, muy amable. Qué tema qué fuerte. Donde viste que la cornisa es muy delgada. Sí, absolutamente. Muy delgada. Y en una situación de crudeza en el medio de la pandemia que... Sí. Y bien aclara la diputada, no es garantista, no es Zaffaroni, pero es una línea más cercana que algunos de sus compañeros de Interbloque. Y los extremos, viste, siempre son malos. Siempre, la verdad que los extremos son malos. Bueno, saludo a Estela Fernández, de Frente de Todos, Chubut. ¿Qué tal, Estela? Hernández. Y eso que me puse los anteojos. Estela Hernández es mi nombre. Sí, ahí está. Perdón. Gracias por atendernos. Bueno. Jornada extensa, Estela, unas cuantas horas, ¿qué fueron? ¿20 horas? ¿Cuánto fue? Unas cuantas horas fueron, ¿no? De sesión. Incluyendo la previa de 4 horas hasta que empezó presupuesto, y después sí tenés de presupuesto de las 4 hasta las 8 y cuarto. 8 y cuarto de la mañana. ¿Qué destaca de la sesión de presupuesto 2021? 8. Bueno, en realidad yo quiero rescatar que este es un proyecto de presupuesto que es un proyecto real, es lo que hoy se puede tener como un presupuesto para este momento que estamos viviendo, terrible para todo el país. También es un proyecto totalmente humanista, y básicamente rescato el tema de la perspectiva de género, que para mí es muy importante. Todas las políticas públicas que se llevan adelante con respecto a lo que es género, a lo que es diversidad y a lo que es inclusión. Y claramente es un proyecto que pone en evidencia, visibiliza todas estas políticas que está llevando adelante el gobierno nacional y que no teníamos claramente a partir de la conformación del Ministerio de las Mujeres y Diversidades, y que hoy se está visibilizando a través de este proyecto, que es el primero que realmente tiene y contempla la perspectiva de género como un tema fundamental de política pública. Y bueno, por otro lado, también valorizar lo que se pone en este presupuesto para desarrollar estas políticas, que es aproximadamente un 15% del presupuesto total, un 3,4% del PBI, porque bueno, también sabemos que cuando hablamos de políticas públicas también hablamos de que estas tienen que estar respaldadas por un presupuesto para que se puedan llevar adelante. Y realmente hay muchísimos programas hoy muy importantes para las mujeres, para las diversidades. También cuando hablamos de inclusión, hablamos de personas con discapacidad.
que también sabemos que en el gobierno anterior muchas de las pensiones por discapacidad habían sido dadas de baja, también contemplar los temas de accesibilidad, y para todo esto, bueno, se necesita un presupuesto inclusivo, un presupuesto sólido que pueda estar contemplando estos temas, ¿no es cierto? A mí fundamentalmente son temas en los que trabajo y vengo trabajando hace muchísimos años ya acá en la provincia del Chubut, los temas relacionados con género y también los temas relacionados con discapacidad, que son temas a los que me he abocado en la legislatura provincial cuando fui diputada también, ¿no? Diputada. Por otro lado... Disculpa que la interrumpo brevemente, Claudio Mardones la saluda. Quería preguntarle en el marco de la negociación del presupuesto, teniendo en cuenta que la pandemia y la cuarentena han afectado durísimamente a su provincia, ¿cuáles han sido los planteos del gobierno de la provincia y qué rol ha tenido los representantes de su provincia y de su bloque en la negociación para poder llegar a una síntesis del presupuesto? Bueno, en realidad tú lo has dicho, mi provincia en este momento, la provincia de Chubut, está pasando por una situación de crisis sumada a la crisis. Es decir, nosotros venimos con una crisis ya de mucho tiempo, no solo atribuyéndosela a la pandemia, sino que ya mi provincia venía con pagos escalonados de sueldos desde antes de la pandemia, casi un año antes, en lo que los empleados estatales estaban cobrando en rangos, en 4 rangos. En este momento se adeudan 2 sueldos completos, más el aguinaldo de julio, más determinados ítems también, depende de los sectores, que tampoco se han abonado todavía. O sea, sumado a la pandemia, que en este momento tenemos un brote sumamente importante, con muchos casos diarios aquí en la ciudad de Trelew, en la ciudad de Puerto Madryn y en la ciudad de Comodoro, pero también extendiéndose a pueblos más pequeños. Pero aquí en estas 3 ciudades que menciono, realmente el virus está en un pico muy importante, y esto hace que suma a lo que te relataba antes, muchísimas personas sin cobrar sus salarios, y bueno, hay ciudades de mi provincia que son netamente, dependen de la administración pública, como por ejemplo la ciudad de Rawson, y otras que tienen actividades que a partir de la pandemia directamente no han podido volver a retomarse, como por ejemplo el turismo. Nosotros tenemos una provincia que el turismo es la 3ª actividad, y bueno, no se ha podido retomar el tema del turismo por las razones obvias. Entonces tenemos muchos problemas sumados a problemas. La crisis provincial, la crisis mundial de la pandemia y todo lo que esto conlleva. Ya tenemos los hospitales de la zona con casi total ocupación de camas, sumado, bueno, a lo que les decía anteriormente, que muchísimos empleados estatales no cuentan con su salario, y esto por supuesto genera... Qué situación muy compleja, la verdad que muy compleja la situación, Hernández. Gracias por este tiempo, muy amable como siempre, muchas gracias. Por favor, muchas gracias a ustedes por convocarme. Gracias, muy amable. Hasta luego. Yo tengo los números precisos, perdóname, ninguno de los dos me lo dijo. La posta. No es la posta, es la producción que trabaja. 20 horas 22 minutos duró la sesión. Desde las 12:11 hasta las 8:33. Y decíamos 18 el otro día. Sí.
Pero 2022, claro, bueno, si sumás la parte Claro, la parte de homenajes, ahí estamos bien, ¿no? Y también son las 20:57, así que lo lamento. Gracias, Claudio. Gracias por todo. Gracias, Leo. Muchas gracias. Muy bien, buena intervención, ¿Vio? Muy bien, como siempre. Muy bien. Totalmente. Elegante. Elegancia, prestancia. Gracias a todos, muy amables. Chau, chau. El virus nos testea a nosotros. Quiere saber si aprendimos a cuidarnos y así cuidar a los otros. Respetá los 2 metros de distancia. Toda la actividad parlamentaria de la Cámara de Diputados.